Hola, soy Lisandro, docente de patronaje sistematizado. Te doy la bienvenida a mi canal. En este video tutorial aprenderemos cómo se crean nuevas piezas y la función de cada figura geométrica para desarrollar diferentes patrones de vestuario en Optitex. Trabajaremos en la versión 21 de Optitex. Te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video al canal. Comenzamos. Crear rectángulo. Para crear un rectángulo nos desplazaremos a la ventana de pieza, nueva pieza y daremos clic en crear rectángulo. La figura geométrica del rectángulo se utiliza en la mayoría de patrones base para dar inicio al desarrollo. En nombre de la pieza podremos colocar o nombrar opcionalmente cada una de las piezas que vamos a trabajar. El largo equivale a las medidas longitudinales de la prenda y el ancho serían las medidas de contorno. Para este caso vamos a tomar un largo de 50 centímetros y un ancho de 30 centímetros. Daremos clic en OK. Según la versión de Optitex que tengamos, el largo del patrón irá en sentido horizontal o sentido vertical. Crear polígono. Para crear el polígono nos vamos a desplazar a la ventana de pieza, nueva pieza y daremos clic en crear polígono. Se despliega la ventana de crear polígono. En nombre de pieza opcional colocaremos el nombre según la necesidad. Para este ejemplo tomaremos como puntos 4 para crear un cuadrado. El radio equivale a la medida del centro a cada uno de los lados. El perímetro equivale a la distancia externa del rectángulo. Y en angulación, según la necesidad de ubicación, lo podríamos trabajar. En este caso, lo trabajaremos en forma de ejemplo a 90 grados para trabajar un rombo. Daremos clic en OK. Una vez tengamos en la mesa de diseño el rombo, podemos verificar cada una de las medidas del rombo, en este caso que equivale a 7.5 para dar un total de 30 centímetros. Sacaremos una línea guía vertical y la ubicamos en el centro del rombo y una medida horizontal. Una vez tengamos esta medida podremos medir con control D del centro a cada uno de los costados y podemos verificar la distancia del radio de 5.3 o 5.35 según el caso. Crear círculo. Crear el círculo. Nos desplazamos a la ventana de pieza, nueva pieza y daremos clic en crear un círculo. Se nos despliega la ventana de crear círculo. En nombre de la pieza opcional podremos colocar el nombre de cada una de las piezas. Los puntos por defecto los dejamos como quede en el sistema debido a que son los puntos de contorno circular de la pieza, o sea los que nos van a dar la forma a la pieza. Nuevamente el radio equivale a la distancia del centro a cada uno de los costados de la pieza o a la parte externa de la pieza. El perímetro para este caso colocaremos un perímetro de 35 centímetros. Angulación, esta angulación no es necesaria debido a que el círculo en cualquiera de las angulaciones seguirá siendo círculo. Daremos clic en OK. Esta pieza es importante realizarla cuando estemos trabajando lo que son las copas para los gorros o alguna pieza geométrica que requiera sentido circular. Crear sector. Para crear el sector nos desplazaremos a la ventana de pieza, nuevamente clic en nueva pieza y daremos clic en el sector. La pieza del sector es utilizada para crear faldas rotonda, semirrotonda o cuarto de rotonda. En angulación colocaremos la distancia según el requerimiento que necesitemos.
Para este caso trabajaremos una falda rotonda, por lo tanto en angulación colocaremos 360 grados. Nos desplazaremos primero a interpretar la parte interna. La parte interna equivale al contorno de cintura. Para este caso daríamos el contorno en largo. Tomaremos como referencia la talla S con un contorno de cintura de 68 centímetros. Automáticamente nos da el perímetro del radio. Recuerden que el perímetro del radio es la medida de la parte interna a la finalización de la cintura. Por estandarización, el sistema nos arroja 65 puntos para generar el atributo curvo. Ahora nos ubicaremos en la extensión de externo. En externo también está definido un radio, un largo y los puntos. El radio equivale al largo que quiero dar de la falda más el radio interno, debido a que la estructura es medida desde el centro hasta la finalización de ruedo. Por lo tanto, en radio, como ejemplo, quiero un largo de falda de 50 centímetros. Para que me quede de esos 50 centímetros, debo dar los 50 centímetros más el radio. Para este caso sería 60.82 centímetros. El largo externo equivale al contorno del círculo en la parte externa y por defecto nos genera 65 puntos. Daremos clic en OK. Podemos observar en este caso el contorno de cintura y el contorno externo. Con la tecla I moveremos la línea de aplome a uno de los costados para que observemos el largo final de la falda. El contorno de cintura de 68 centímetros y el contorno de la falda de 382 centímetros. Crear pieza en arco. Para crear una pieza en arco nos desplazaremos a la ventana de pieza, nueva pieza y daremos clic en crear pieza en arco. Las piezas en arco se utilizan para generar acampanados, volúmenes o boleros. Al desplegarse la ventana de crear pieza en arco, opcional podremos marcar la pieza según la necesidad. Los puntos por estándar nos los arroja el sistema según la proporción que tengamos. El ancho de la pieza equivale al largo que le queremos dar a la pieza. Para este caso, como ejemplo, trabajaremos un largo de 10 centímetros. El largo arriba equivale al contorno al que vamos a anclar o al que vamos a adaptar, en este caso el bolero. Como ejemplo, trabajaremos el bolero con un contorno de 39 centímetros. Y el largo abajo es proporcional según la cantidad de vuelo o acampanado que deseemos. Para este caso es recomendable dar el doble del largo arriba. Por lo tanto, colocaremos 78 centímetros. Daremos clic en OK. Podemos observar la figura en forma de vuelo o bolero, con un largo de 10 centímetros o el largo que necesitemos. Contorno interno de 39 centímetros y contorno externo de 78 centímetros. Crear espiral. Para crear una espiral nos vamos a desplazar a la ventana de pieza, nueva pieza y daremos clic en crear espiral. La función de crear espiral es desarrollar o crear patrones de gola. Crear espiral está en todas las versiones de Optitex, desde la versión 9 hasta la versión 21. En nombre de la pieza, por defecto podremos nombrar el patrón según la necesidad. El círculo y los puntos del círculo por defecto nos los arroja el sistema. La dirección es según la inclinación o rotación que queramos, si la queremos a derecha o la queremos a izquierda, en sentido horario o en sentido antihorario. En el largo de la espiral, en la parte interna, colocaremos el contorno donde va a ir adaptada la estructura. Para este caso, como ejemplo, trabajaremos 50 centímetros. El largo en espiral externo, por defecto, lo arroja el sistema. En preámbulo, el ancho equivale al largo que queremos de la gola. Para este caso, trabajaremos con un ancho de 6 centímetros.
En la parte de radio interno o radio en preámbulo, trabajaremos qué tan comprimida o qué tan extendida queremos la gola. Para este caso trabajaremos un radio de 6. Nos dirigimos ahora a la fila de aumentar círculo. En ancho podríamos colocar un aumento en caso de que la gola sea una gola asimétrica, en el cual la parte interna tendría 5 centímetros y la parte externa tendría 7 centímetros. Por lo tanto, para llegar a los 7 centímetros colocaríamos la distancia del ancho interno, para este caso 2 centímetros, para que en el ancho externo nos quede de 7 centímetros. Nuevamente, el radio externo nos indica el grado de compresión o extensión que querramos de la gola. Una vez tengamos identificados el preámbulo y los anchos y los radios de la gola, debemos verificar que el largo en espiral interno no se haya modificado. En ocasiones puede modificarse. Finalizamos dando clic en OK. Una vez tengamos la estructura, podemos observar la parte interna con 5 centímetros de ancho, la parte externa por defecto no lo promedia de 7 centímetros a 6.81. El contorno interno está de 50 centímetros y el contorno externo por defecto nos lo genera en 83.67 centímetros. Trabajaremos a modo de ejemplo una nueva pieza en crear espiral con un radio interno de 2. Podemos observar que el interno del largo en espiral se modifica, por lo tanto tendremos que volver a colocar el contorno interno de 50 y en el radio externo como mínimo tendremos que colocar la sumatoria de las dos estructuras, tanto el preámbulo de ancho como el aumento del ancho. Para este caso el radio en el círculo quedaría de 7. Una vez tengamos el radio definido en interno, nuevamente reubicaremos los 50 centímetros de largo en espiral. Finalizamos dando clic en OK y podemos observar una gola más cerrada con un ancho interno de la gola de 5 centímetros, un ancho externo de 7 centímetros en promedio y un contorno de la gola interna de 50 centímetros, para este caso 49.99 centímetros. Banda a pieza espiral. Para crear la banda a pieza espiral nos desplazaremos a pieza, nueva pieza y daremos clic en banda a pieza espiral. La función de esta banda a pieza espiral es simplificar la parte de los patrones para la gola. Por lo tanto, es mucho más simple y sencillo trabajar los patrones de gola sobre esta pieza. Al desplegarse la ventana de doblar banda a espiral, en nombre de la pieza por defecto colocamos el nombre de la gola. En dirección podremos seleccionar si la queremos en un sentido a derecha o sentido horario, o en un sentido inverso o antihorario. Los puntos por círculo es el número de puntos para generar la silueta circular. En datos geométricos, el ancho equivale al ancho interno de la gola. El ancho al final equivale al ancho externo de la gola. El largo equivale al perímetro o distancia donde vamos a colocar la gola. Para este caso tomaremos como referencia 50 centímetros. El espacio es lo que queda entre las líneas de la gola. Para este caso colocaremos un espacio de 0.5 centímetros. El radio hace referencia a la compresión o a la expansión que querramos de la gola. Para este caso trabajaremos la gola con un radio de 1. Y por defecto, la medida del círculo la define el sistema. Una vez tengamos ingresado todas las medidas para la gola, daremos clic en OK. Y podemos observar la gola, en este caso asimétrica, donde tenemos el ancho interno de 5 centímetros, ancho externo de 10 centímetros de forma más exacta y el contorno interno de 49.99 que equivale a 50 centímetros. Trabajaremos una gola más cerrada. Nos desplazaremos a pieza, nueva pieza y damos clic en banda a espiral. Para este caso trabajaremos una pieza con un ancho interno de 5 centímetros, un ancho externo o ancho final de 5 centímetros también
el largo deseado de 50 centímetros, en espacio es recomendable colocar como mínimo 0.2 centímetros para que la gola no nos quede demasiado comprimida y evitar que el patrón quede plano por dentro a la hora de plotearlo. En radio por defecto lo dejamos en 1 y círculo nos arroja la dimensión el sistema. Finalizamos dando clic en OK. Podemos observar en este caso una gola mucho más cerrada y con las dimensiones de 5 centímetros en el largo interno, 5 centímetros largo interno y un contorno interno más perfecto de 50 centímetros. Recuerden que el largo externo de la gola no lo da por defecto y para este caso serían 98 centímetros. Así hemos finalizado el video tutorial para aprender cómo se crean nuevas piezas y la función de cada una de las figuras geométricas para el desarrollo de los diferentes patrones de vestuario en Optitex. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video al canal. Hasta un próximo video.